Vale, pues si os parece vamos a ir comenzando. Lo primero es presentar a los invitados. Por una parte está Alejandro de Pablo. Él es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Valladolid. Y Víctor Macías, profesor de Derecho Penal en la Universidad Pablo Olavide. Antes de darle el uso de la palabra, sí que quería hacer una serie de consideraciones sobre el tema que vamos a abordar en esta tarde. Lo primero que sí tendríamos que decir es que esto no es un congreso, no es un seminario, ni aspira a serlo de ninguna de las maneras, sino que más allá de que esto pueda resultar de interés a los diferentes operadores jurídicos o a los estudiantes de Derecho, aspira también a ser una forma de llegar a la gente que esté interesada o que tenga inquietudes en conocer cuál es el sistema de la libertad de expresión y cómo el derecho penal actúa, ¿no? Dicho esto, sí que quería hacer una serie de puntualizaciones y demás sobre el derecho a la libertad de expresión. Como muchos sabréis, el derecho a la libertad de expresión fue algo abordado de manera muy temprana por nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia 6/1981, en la que ya estableció que el derecho a la libertad de expresión debe de conectarse con otros derechos fundamentales y de esta manera se entiende el pluralismo político y que el derecho a la libertad de expresión es consustancial o inherente al Estado democrático. Dicho esto, desde el año 81 hasta ahora han pasado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto procedimientos que se han dado en los órganos judiciales, como puede ser el último caso, el de Pablo Hasél, pero antes han venido el caso de Strawberry, el caso de los tirititeros, el caso de Casandra Vera, el coño insumiso en Sevilla. Es decir, que nos da una visión de que el derecho penal se está introduciendo en las valoraciones de expresiones que se están dando en la sociedad y de alguna manera lo está castigando. Incluso sin llegar a una sentencia condenatoria, ya por el mero hecho, y así se dijo por el Tribunal Constitucional, de la admisión a trámite del ejercicio de estos derechos, se está vulnerando el mismo. Como sabemos, en el artículo 269 y 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se dice que los jueces deberán archivar todas aquellas denuncias o querellas, en su caso, que no revistan un carácter delictivo. Entonces, claro, hemos visto cómo hemos tenido un gran debate social en torno a muchas de las cuestiones derivadas del ejercicio de la libertad de expresión que realmente no deberían de haber llegado a una sentencia, aunque en un momento posterior pues, haya sido absolutoria, sino que realmente debería de haberse archivado, ¿no? Como así se establece. Y ya por último, y para darle la palabra a los invitados, sí que quería reflexionar sobre el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? De cómo muchas veces nuestros tribunales nacionales les cuesta aplicar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cómo hemos visto, ya no en una sola ocasión, cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dicen que deberíamos de establecer un ámbito de aplicación y protección a los derechos, al derecho a la libertad de expresión
mucho mayor, ¿no? Ya no solo en nuestro país, por ejemplo, creo que un caso paradigmático, el de Otegi, pero creo que en otros países europeos, como puede ser el caso de Rusia, con el caso de Pussy Riot, donde dijo que la proporcionalidad con la que había actuado el órgano jurisdiccional no era proporcional, es decir, el daño inferido y la consecuencia jurídico-penal no casaban bien realmente, o el caso, le he leído hace unos días de Dickinson contra Turquía, en el que un profesor que hace fotografías y demás expuso un mural donde se hacía una especie de sátira con el primer ministro, que tenía cara del primer ministro y cuerpo y el cuerpo era de un perro. Entonces los juzgados y tal le condenaron a este señor y evidentemente llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el tribunal dijo que evidentemente esto vulnera el derecho del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Claro, aquí ya tenemos grandes elementos para la discusión. Entonces, creo que la primera cuestión debería de ser, ¿está habiendo un retroceso en la libertad de expresión en España? Y ya con eso os dejo. También quisiera puntualizar de que mi trabajo no es hacer preguntas ni nada, sino vehicular el debate y demás, ¿vale? Para que vosotros, de manera como consideréis, pues vayáis abordando todo esto. ¿Vale? Ya quien quiera empezar, pues está en el uso de la palabra. Voy a dejar con mucho gusto primero a Víctor que empiece él, si te parece. No, bueno, lo primero, darte la enhorabuena, Manu, por haber organizado esta iniciativa. Me parece interesantísima y espero que continúe y que vaya siendo periódica, y acudiré, por supuesto, como público también para aprender. Y también pues agradecerte, ¿no?, que hayas contado con nosotros. A tu pregunta, yo creo que sí, que está habiendo un retroceso, aunque por supuesto, como todo en la vida, no es unívoco, ¿no?, sino que hay órganos jurisdiccionales que hacen interpretaciones más restrictivas de la libertad de expresión y otros que no. Pero efectivamente cada vez se van viendo casos en los que, por una parte, tenemos el problema legal, es decir, tenemos el problema de cómo están tipificadas como delito algunas conductas que ni siquiera deberían estar tipificadas como delito, y por otra parte tenemos el problema de la aplicación de ese derecho, ¿no? Es decir, hay una segunda fase, una criminalización secundaria, en la cual los jueces y tribunales pues podrían hacer una interpretación más restrictiva de esos delitos, y sin embargo, pues en muchas ocasiones no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en uno de los casos, aunque no está exactamente relacionado con la libertad de expresión, pero sí con la libertad política y de organización, etcétera, es el de la coacción a la huelga, ¿no?, que era un delito que estaba tipificado desde los años 70, apenas se había nunca aplicado, y sin embargo pues se comenzó a aplicar en un momento que es el del que yo creo que comenzó esa tendencia que estamos viendo ahora, que es el de las protestas que fueron consecuencia de la anterior crisis económica, sobre todo a partir de las protestas del año 2012, 2013, sobre todo también la huelga europea del 2014, y todas las protestas que hubo en aquel momento fue cuando se empieza a notar un hiperactivismo judicial, ¿no?, por así llamarlo. Entonces yo creo que sí, que está habiendo un retroceso. Creo que uno de los puntos clave ahí fue lo que coloquialmente se conoce como la ley Mordaza, que en realidad pues era una ley llamada de protección de la seguridad ciudadana y también una reforma del Código Penal. Y entonces
ahora las tareas políticas de la nueva mayoría parlamentaria que existe ahora mismo es la de derogar toda esa legislación e incluso ir más allá, ¿no? Ahora mismo la proposición de ley que está depositada en el Congreso de los Diputados por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, pues va incluso más allá de la derogación de la ley Mordaza, y a mí me parece con sus errores, en mi opinión, pero me parece muy importante. Porque sobre todo la única manera de conseguir que no haya jueces y tribunales que apliquen de manera expansiva el derecho es reformar la legislación para que no quepa esa posibilidad, ¿no? No sé, Alejandro. Yo estoy de acuerdo. Bueno, antes de nada, Manu, yo también te agradezco y te felicito por la invitación y por la iniciativa de celebrar estas charlas, que creo que está muy bien para difundir los debates de actualidad social, política y jurídica, si hace falta, de modo que cuenta conmigo también como seguidor para el futuro y para difundir este canal más allá de Despeñaperros y hacia el norte. Aquí tienes un aliado. Y muchas gracias por invitarme hoy, y es un placer además estar con mi estupendo amigo Víctor. Me siento de nuevo en Andalucía. Estuve 2 años en Sevilla y me siento en casa con vosotros. En efecto, está habiendo, por desgracia, un retroceso en la libertad de expresión. Y el arsenal de instrumentos de que disponen aquellos que están oprimiendo la libertad de expresión es muy amplio. Es verdad que parte, y seguro que algunos de los delitos que hoy van a salir en esta conversación, están en el Código Penal desde 1995. La inmensa mayoría. Hay algunos que se han ido introduciendo en reformas, en el ámbito del terrorismo, el del enaltecimiento. Se ha ido extendiendo cada vez más el delito de negacionismo, que empezó pensado para la negación del Holocausto. Se ha ido extendiendo a otros discursos del odio, pero quizá los más, permitiendo la expresión, hirientes para la libertad de expresión y para los que la defendemos, y nos gusta ejercerla incluso bordeando los límites de, si es necesario, de la vulgaridad, ¿por qué no? Hombre, es mucho mejor dar expresiones elegantes, pero bueno, la libertad de expresión protege todo, lo valioso y lo no valioso. Nadie es quien para decidir la valía y expulsarla, sobre todo. Como decía, los delitos que más hieren están ahí en el Código Penal desde el 95, el que llamamos Código Penal de la Democracia, aunque ya ves tú, 17 años después de restaurarse la democracia en el 78. Injurias al rey y blasfemias, estos que son dos que nos han dicho desde todos los rincones del mundo, todas las instituciones y todos los expertos individuales, por favor, deróguenlos. Así que, como antes decía Víctor, bueno, es verdad que está habiendo interpretaciones jurisprudenciales conservadoras y reaccionarias. En ese sentido sí que está habiendo un retroceso, pero esos instrumentos ya los teníamos antes. Luego algo está cambiando en el chip social y en ciertos operadores jurisdiccionales para hacer una interpretación que antes también cabía, porque los instrumentos penales estaban abiertos y sin embargo no se utilizaban. Y gran parte de las críticas que tenemos, creo yo, contra este tipo de interpretación tan restrictiva y que ahoga la libertad de expresión, enlazan con lo que señalaba Manu al principio. El Tribunal Constitucional desde el principio ha dicho que la libertad de expresión, además de servirnos para expresarnos, para autorrealizarnos y para ser nosotros mismos en lo más esencial, entronca con la opinión pública, con tener un debate libre, abierto, potente, atrevido, sin estar asustados por los límites que nos pueden caer por cualquier parte, por la policía, una multa administrativa o peor, por un proceso penal, porque esta es la dimensión pública de la libertad de expresión, lo que nos hace a todos ciudadanos y que nos permite discutir. Y la dimensión pública es lo que, si la entendemos bien, la dimensión pública de la libertad de expresión se da de bruces con todos estos procesos últimos que estamos conociendo y que, como señalaba Manu, algunos terminan, es verdad, en la instrucción. No hay más allá, pero ya se ha iniciado la instrucción, cuando debería haberse sobreseído desde el inicio, y otros pueden llegar incluso a condenas sorprendentes, aunque luego al final quizá la siguiente instancia lo case después de un recurso. Y si de verdad nos creemos que la libertad de expresión es imprescindible para tener un debate abierto y radical, que vaya a la raíz de los problemas,
con invocar la dimensión pública, institucional, objetiva, y esto se ha teorizado mucho, pues ahí está la clave para seguir diciendo que la libertad de expresión es necesaria. De modo que está habiendo un cambio en la mentalidad que tenemos que corregir con diálogos como este y llegando a todos nuestros entornos, porque las herramientas de interpretación de la ley, de la Constitución que aporta el Tribunal Constitucional y el Supremo y los tipos penales del Código estaban ahí y están ahí desde hace décadas. De modo que, ¿qué está cambiando para que efectivamente estemos sufriendo este retroceso, que yo creo que no solo es de la libertad de expresión, quizás estamos viendo un movimiento pendular también en muchos campos políticos, y hay partidos que son ese nuevo portavoz de esa visión tan radical en todos los puntos, y que además también nos hace atrevernos a superar las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que comentaba Manu también, y esto pues a mí me decepciona cuando proviene cuando la condena viene por una sentencia previa del Tribunal Constitucional. Yo respeto, yo creo, voy a hablar de mi nombre, yo respeto profundamente el Tribunal Constitucional y creo en la calidad de sus magistrados, y uno a veces se decepciona y dice, bueno, pues aquí habéis querido apartar vuestra doctrina habitual. Aunque nos llegue una sentencia del Tribunal Europeo que era evidente, 3 o 4 años después, cuando quizá el suflé del caso se ha bajado, entonces hemos puesto bien prietas las filas, que era de lo que se trataba con ciertas sentencias. Yo estoy pensando ahora en la de la quema de los retratos de los reyes, de tal cual. Republicana o antimonárquica. Claro, la condena del Tribunal Europeo llegó años después, no me acuerdo, 2 o 3 años después, aquel asunto igual había caído y nos llegó la condena, como por cierto en breve nos llegará otra, porque el Tribunal Constitucional acaba de declarar que en una manifestación un sindicalista gallego gritó puta bandera, ni siquiera la quemó, y es que hay matices entre decir puta bandera y quemar la bandera, y también ha habido delito de ultraje a la bandera cuando el Tribunal Europeo tiene sentado que quemar banderas no es delito, o que es libertad de expresión ya ejercida en sus límites. Es decir, por desgracia a veces decepcionan a aquellos que nos deberían dar grandes sentencias que disfrutemos leyendo, porque parece que la condena, pues no, bueno, pues es gratis, claro, en términos económicos, reputacionales y entre tanto del miedo que ha producido a los que ejercen la libertad de expresión, en el límite, y que los necesitamos. Yo no soy de los que la ejercen la libertad de expresión, en el límite, es la verdad, pero necesitamos a los que se atreven a caminar siempre por el alambre y que lo hacen en todos los campos, los que viven permanentemente en el escándalo. A mí me encanta esa frase de Pasolini, hay que vivir en el escándalo, y los que lo hacen, yo les aplaudo. Entonces necesitamos que puedan seguir haciéndolo sin temores a condenas del Constitucional, y esperar a que el Tribunal Europeo, 10 años desde que sucedió quizá tu caso, de aquel bendito día en el que dijiste aquello, pues diga que era libertad de expresión. Y entre tanto, fíjate todo lo que ha sucedido. Procesos, condenas, quizás huido a Bélgica para que no ingresara en la cárcel. Está habiendo un retroceso y como los instrumentos eran los que tenemos, creo que es necesario un cambio en la perspectiva social. Ya adelanto que no sé cómo lograr eso, por si la pregunta es ¿y cómo lo logramos? Puedo decir además lo tan manido de esto es desde la educación, y es verdad que es desde la educación, pero asumo que eso requiere ya un medio plazo. Igual Víctor tiene alguna solución más cercana. No, hombre, yo creo que, como ya decía, esta proposición, Manu, no sé si quería intervenir, pero yo creo que precisamente esta proposición del grupo de Unidas Podemos da en la clave, que es la destipificación de la mayoría de estos delitos. No sé si has tenido oportunidad de echarle un vistazo, pero a mí me parece, me sorprendió, o sea, me parece mucho más valiente incluso de lo que me esperaba en un principio, porque no solo incluye la derogación de delitos que son claramente contrarios al Convenio Europeo de Derechos Humanos, como la injuria al rey y al resto de personas de la Casa Real, o el delito de ultraje a España, ¿no? o el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, sino que también deroga el delito de enaltecimiento al terrorismo, ¿no? Lo cual es algo bastante que yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no porque esté de acuerdo con enaltecer el terrorismo, sino porque creo que incluso técnicamente tiene otra cabida en los delitos de odio, etcétera. Entonces, esta proposición de ley deroga también
o propone derogar el delito de enaltecimiento al terrorismo, ¿no? Por ejemplo, por el cual está ahora ingresado en prisión Pablo Hasél, ¿no? Por lo que, como decía Manu al principio, o muchos otros casos. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las soluciones, es decir, la solución jurídica. La solución política, por supuesto, es el debate, es la lucha cultural, por así decirlo, pero la solución jurídica, sobre todo, en un país en el que, esto puede generar polémica, pero en un país en el que no todos, ni muchísimos menos, pero gran parte de la judicatura, pues es una judicatura conservadora y, por lo tanto, el dejar en sus manos normas jurídicas que puedan ser aplicadas de una manera restrictiva de la libertad de expresión, pues es un peligro. Entonces, yo creo que la solución en ese caso es precisamente la reforma de la ley para eliminar esos delitos. Y bueno, me alegra porque que hayas mencionado tú mismo el papel del Tribunal Constitucional en el caso de la quema de banderas, de pero te lo iba un poco a sacar sabiendo de tu admiración al Tribunal Constitucional, porque creo porque creo que en ese caso, pues evidentemente cumplió una función de intentar salvar una decisión de manera un poco torticera, es decir, acudiendo un poco a la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para saber cómo podía intentar salvarlo, y diciendo que, bueno, que habían sido esos 2 chicos que quemaron la bandera, habían sido condenados por injurias al rey, pero que en realidad eran unas injurias que conllevaban odio, y que por lo tanto eran unos delitos de odio. Y eso lo hacía porque el Tribunal Constitucional y sus letrados y sus asesores pues eran perfectamente conscientes de que precisamente la incitación al odio y a la violencia es uno de los límites que sí está reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las expresiones en el ámbito político, ¿no? Es decir, el Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene muchísimas excepciones a la libertad de expresión, como es lógico que existan, pero en materia política, en materia del debate político, sí que su doctrina, como era también anteriormente la del Tribunal Constitucional, lo que establece es que en materia política los delitos que existan en materia de expresión deben ser interpretados de manera muy restrictiva, ¿no? Y uno de los pocos límites que existen es la de la incitación a la violencia o al odio, ¿no? Y por eso, y en esa sentencia del Tribunal Constitucional, que ellos mismos yo creo que sabían que iba a ser tumbada, como fue luego en el año 2018 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues lo que hacían era acudir al argumento del odio, ¿no? De que al quemar la foto del rey, lo que se estaba haciendo era incitar al odio hacia la monarquía. Como si además la monarquía fuese un grupo vulnerable, ¿no? Esa es una de las 2 críticas que yo le haría a la proposición de ley, que no sé si luego la vamos a ver de manera más detenida. Pero una de las 2 críticas que le haría a la proposición de ley de Unidas Podemos es que desaprovecha la oportunidad para establecer negro sobre blanco un requisito en los delitos de odio, que es que el grupo destinatario de ese mensaje de odio sea un grupo vulnerable, ¿no? Para evitar que al final se pueda estar condenando por delitos de odio por expresiones contra la monarquía o por expresiones contra fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que por supuesto tienen que ser también protegidas en su ámbito, pero no cabe que quien tenga el monopolio de la violencia pues pueda ser destinatario de un mensaje de odio que tenga verdaderamente una efectividad lesiva. No sé, Alejandro, si estás de acuerdo conmigo en esto, pero yo creo que es un elemento esencial que está en el espíritu de los delitos de odio, pero que no es un requisito que esté en la ley y que por lo tanto los jueces no tienen ninguna obligación de aplicarlo porque no está en la ley. Y al final lo que sucede es esto, ¿no? Que los delitos de odio se llegan a... Y puede llegar a pasar como sucedía en la Italia fascista. Los delitos de odio no son nuevos, ya existía en la Italia fascista un delito de instigación al odio de clase, ¿no? Que precisamente se aplicaba a los partidos obreros y a los sindicatos, ¿no? Antonio Gramsci fue condenado por un delito de instigación de odio de clase, a 25 años, si no recuerdo mal, de prisión.
Entonces, claro, eso se tiene que, ese peligro se tiene que evitar reformando el 510 y siguientes del Código Penal, y la oportunidad es esta proposición de ley, que no sé qué futuro tiene en el Parlamento, no sé si el PSOE estará dispuesto a votarlo tal cual o haciendo algún tipo de enmienda, pero bueno, desde luego me parece una proposición de ley que soluciona la mayoría de todos los casos que hasta ahora, digamos, han llamado la atención o han creado alarma, ¿no? por ser restrictivos de la libertad de expresión, y sobre todo lo soluciona de una manera universal. No lo soluciona para el caso concreto, no es un indulto, no es una amnistía, no es una medida de política penitenciaria para que pueda optar a la libertad condicional, etcétera, sino que es una solución que vale para todo y que tiene un efecto contrario al que tuvo en su momento la ley Mordaza, ¿no? Manu al principio daba la clave en una cuestión que a mí me parece importante, que es el efecto desaliento, ¿no? Que tienen muchas de estas investigaciones, aunque luego acaben en una absolución. Yo recuerdo que con la ley Mordaza, incluso antes de aprobarse, porque la tramitación duró varios meses, recuerdo que en reuniones, etcétera, había gente que ya prefería no hacer según qué cosas por miedo a la aplicación de la ley Mordaza, cuando en realidad estaba todavía debatiéndose en el Congreso, ¿no? Con lo cual, el efecto desaliento del ejercicio de derechos fundamentales es evidente, y la aprobación de una ley como la que propone el Grupo Confederal de Unidas Podemos, pues tendría el efecto totalmente contrario, ¿no? de reverdecimiento de la libertad de expresión. Tienes razón, Víctor. Es verdad cuando dije que es muy difícil cambiar por lo menos a corto plazo, esta deriva, pero es verdad que la reforma el derecho, a veces hay reformas del derecho que tienen un efecto pedagógico fabuloso, o bien que son el broche de una evolución social y por fin pasa a nuestros códigos, a cualquiera, al civil, al mercantil, algo que era una realidad, ¿de acuerdo? O bien el derecho se pone por delante de la sociedad o camina junto a los que tenían una opinión un poco más abierta en determinados temas e impulsa al resto que estaban en esa línea, ¿de acuerdo? Yo todavía recuerdo cómo los datos de aceptación de los matrimonios homosexuales aumentaron notabilísimamente en los meses y en el año posterior a la aprobación de la ley, siendo España uno de los países incluso ya más tolerantes por entonces. La aprobación de la ley y la normalización y ver esas imágenes tuvo ese efecto. De modo que es verdad que aquí tenéis toda la razón, así que no voy a transmitir algo tan pesimista. Esto no solo es que lo consigamos a través de las escuelas y en el plazo de 1 o 2 generaciones, podemos hacerlo antes. De hecho, yo a veces incluso no me reconozco en la frase que dije antes, porque cuando escucho ciertas frases de, bueno, pero hay que conseguir ciertos cambios, cuando critican sistemas de cuotas o demás, hay que conseguir ciertos cambios poco a poco y no lo podemos hacer a toda velocidad. Yo a veces digo, ya, pero es que los que y las que sufren discriminaciones las sufren ahora. Y estas personas dicen, me parece estupendo que en 3 generaciones hayamos revertido el problema, pero yo estoy viviendo ahora y padezco la discriminación ahora. Entonces, pues, igual en 3 generaciones hemos resuelto el problema y el derecho puede ser aparentemente neutro otra vez, pero entre tanto no lo es. Si no es neutro, pero es para corregir desigualdades y discriminaciones, adelante. Para eso nos hemos dotado del derecho. Así que la reforma puede ayudar a impulsar y a dar un efecto pedagógico e ilustrativo a la gente, a la sociedad, de que España es un país casi plenamente libre. Hemos resuelto una de las anormalidades o anomalías que nos lastran y, por tanto, podemos acabar con ese problema. Y la reforma, como dice Víctor, es acertada en algunos delitos muy básicos, directamente despenalización de las injurias al rey. Se puede injuriar al rey, solo faltaba. No estoy animando necesariamente a hacerlo, sino a que cada uno haga lo que estime oportuno. Blasfemias o delitos contra los sentimientos religiosos. Propone también la destipificación del enaltecimiento y humillación de las víctimas. Este es un delito que va junto en el 578, aunque introduce un matiz y considera a las víctimas de terrorismo un grupo. Me explico brevemente. Es decir,
en el artículo 22, junto a que cometan un delito contra ti por razón de tu sexo, de tu género, de tu orientación sexual o de tu origen nacional, dicen, o que lo cometan contra ti por haber sido víctima del terrorismo. ¿De acuerdo? Es un agravante que se puede aplicar a cualquier delito. Digamos que hayan reconducido parte del delito. Incluso se puede cuestionar o no, pero como mínimo desapareciendo el antiguo artículo, bueno, antiguo no, porque sigue existiendo, de enaltecimiento y humillación, el avance es significativo. Porque claro, perdona que es significativo. Fíjate, por ejemplo, en el caso de los tweets de Cassandra, no cabría la aplicación, porque Carrero, al haber ya muerto, iba a ser difícil que pudiera ser considerado un sujeto pasivo de no sé qué delito, unas vejaciones injustas o algo así, agravadas por ser víctima del terrorismo. Claro. Vamos, yo he estudiado los delitos contra el honor a veces y un muerto no tiene honor. Lo siento mucho, tiene recuerdo, tiene buena memoria o mala, claro, según quien sea el muerto en cuestión, pero no tiene honor, porque el honor es como tu intimidad y si te mueres, pues desaparecen tus derechos de la personalidad. Así que tiene razón Víctor, el cambio es significativo porque incluso hay algunos supuestos tan extraños que se van. Pero como también decía, el enaltecimiento terrorismo, se introdujo en el primer mandato, bueno, primero o segundo, no recuerdo, de Aznar, en ese marco de política terrorista dura. También es verdad que entonces ETA estaba activa y bueno, pues se empleó el derecho para luchar por todas las vertientes, pero ya existía antes un delito que era incitar actos terroristas. Esto del enaltecimiento parece que es otra cosa. Incitar quiere decir hacer una llamada real y creíble a otros a cometer actos violentos o actos prohibidos. Si esto ya existía, ¿por qué creamos algo adicional? Está claro que no tiene que ser eso, porque si ya existe ya tenemos esa vía. Es que lo que se pretendía era castigar a aquellos que quizá con homenajes de menor entidad, aunque nos parezcan repugnantes, a terroristas que recuperen su libertad o que están en la cárcel, que no llega hasta el nivel de incitar a la violencia, pero que es un reconocimiento. Entonces creamos otra vía. Claro, otra vía que supone, desde luego, acabar o luchar más contra el terrorismo de ETA, que hoy en día ya no tenemos, aunque siga habiendo condenas por esa vía, pero que supone estrangular y achicar el espacio de la libertad de expresión. Así que aquí la propuesta de Unidas Podemos, y si el gobierno en pleno y luego el Parlamento lo aprueba, es realmente valiente. Y dice Víctor también que, y estoy de acuerdo, se ha desaprovechado la ocasión de meter mano en el artículo 510, que es el de los grandes, porque digo grande porque es muy largo, discursos del odio. Es decir, cometer un delito contra ciertos grupos, concretamente a través de la palabra y de los típicos discursos ofensivos, brutales, casi incitadores. Yo creo que es verdad que a mí este artículo, algunas partes me gusta. ¿De acuerdo? Es uno de estos, yo lo defiendo, es uno de los artículos que quizá en 3 generaciones no hace falta, pero que sí, pero que ahora para corregir injusticias históricas de discriminación contra colectivos que no son los reyes, naturalmente, lejos de discriminados son privilegiados, hace falta. Pero es verdad que es un artículo demasiado amplio, que incluso tiene penas de prisión muy elevadas. Así que se podían haber eliminado algunos apartados, no hace falta meternos en ellos, se podían reducir las penas de prisión, se podían introducir otras modalidades de pena como trabajos en beneficio de la comunidad, que existen para otros muchos delitos, reflejar que la única forma de castigar los delitos no es la prisión, que además es muy innecesaria. Es verdad que con el 510 la propuesta de Unidos Podemos no se mete, aunque se podría hacer algo sin a mi juicio necesidad de mutilar el artículo. El artículo viene bien para castigar el discurso del odio contra colectivos históricamente discriminados. Y en la sentencia del Tribunal Constitucional, los que se oponían en aquella de la quema de los retratos en sus votos particulares, había algunos votos muy buenos, una catedrática de penal, me permito mencionarla, la vicepresidenta entonces Adela Suabatarrita, que recordaba que los delitos sirven para proteger a colectivos discriminados y no para prostituir el delito como si fuera un chaleco reversible y utilizarlo para brindar una protección reforzada a 2 monarcas por el riesgo, decía la sentencia, al poner su foto, la liturgia era vamos, de película de miedo, al poner su foto volcada y quemarla, se estaba representando un ajusticiamiento de los monarcas. Bueno, venga, claro que sí. En fin, lejos de abrir el debate con la monarquía, que en su sueldo va que hablemos de ellos, para bien o para mal, no, les reforzamos con que de estos temas no hablamos. Así que es verdad que la reforma es muy buena,
y avanzamos en esa dirección, yo creo que algo sí que se va a aprobar. Bueno, no sería la primera vez que el gobierno se echa atrás, pero algo sí que va a salir adelante, porque yo creo que hay, desde luego, la coalición gubernamental está en esa línea, los partidos minoritarios que apoyan en el bloque de investidura yo creo que también están en esa línea, incluso Ciudadanos, yo he leído propuestas que también avanzan por esa línea, sea lo que les mueva, y por tanto, pues yo creo que puede salir adelante. El Partido Popular, pues las injurias al rey, pues le encantan como delito, quiero decir. Pero como no hace falta que todos lo apoyen, yo creo que sí que va a salir adelante. No sé si se conservará este texto. Unidas Podemos ya había hecho una propuesta muy similar hace un año o dos. Creo que es casi idéntica, no sé si ha cambiado algo. Lo que es novedad es que el PSOE se haya adherido, bueno, con ciertas palabras del ministro de Justicia, no lo ha dicho tan claramente, y no sé si es en esta rivalidad que tienen de llevar la iniciativa en ciertas medidas, pero bueno, benditos sean los amigos, ¿cómo se dice?, los aliados colaterales para ciertas causas, sea por interés u otro, si va a ganar la libertad de expresión, adelante. Y me había apuntado otra idea, no me acuerdo, no, eran esas dos, el efecto pedagógico de la reforma, que tiene razón Víctor, que podemos alcanzar. Yo sí quisiera ahora introducir un par de elementos, que sería en relación al 510. Es decir, ahora que se pretende reformar y tal, vamos, lo que ha dicho Alejandro, esta no es una reforma que entre en el Parlamento de nueva, sino que hace esos 2 años, por el adelanto electoral y demás, pues se dejó de debatir. Pero ya estaba, o sea, el debate sobre la modificación, en su caso eliminación de ciertos tipos delictivos ya estaban ahí, y realmente ahora es una continuación, pero también una continuación porque hemos visto que hacía más falta que nunca. Claro, entonces, en esta cuestión de la modificación y demás, realmente sería acoger lo que nos está diciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sus criterios interpretativos y hacerlo en norma, traducirlo en la modificación del 510, 1 y 2. Es decir, que efectivamente esté contemplado para grupos vulnerables, que por lo que decía Alejandro, la Guardia Civil no es un grupo vulnerable. Me acuerdo de que se admitió a trámite una denuncia en el marco del 1 de octubre a un reparador porque no quiso reparar el coche de un guardia civil. Entonces la Guardia Civil denunció a este taller y se admitió a trámite. Luego, evidentemente, no quedó en nada. Pero ahí estuvo ese problema. Evidentemente, la contextualización no es lo mismo proferir unas expresiones en un contexto de manifestación o de huelga que, o a lo mejor en un bar con amigos, que en otro tipo de contextos. Y evidentemente también el elemento de incitar directa o indirectamente a la violencia. Si no hay nadie al que incitar o nadie se mueve, pues evidentemente no está habiendo ningún tipo de posibilidad a lesionar ningún bien jurídico. Entonces, claro, la cuestión aquí también es hasta qué punto hemos adelantado la barrera punitiva. Hemos adelantado de tal medida en que en ningún hipotético supuesto en el que se ha condenado a esta persona o que se aplica este delito se va a lesionar el bien jurídico. Entonces, son elementos que evidentemente había que cambiar. Entonces, claro, la cuestión ahora que creo que puede ser más interesante a debatir es cómo tiene que ser modificado ese 510, porque creo que los demás tipos delictivos y su despenalización pues está bastante claro, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que es decir, con las injurias al rey y los ultrajes a España y las ofensas a los sentimientos religiosos, sí que la reforma es una mera transposición de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
No estoy tan seguro que eso sea así, por no decir que creo que no sea así, en el caso del 510, para que nos entiendan los delitos de odio, ¿no? De incitación al odio o de creación de una atmósfera de odio contra ciertos grupos. Yo creo que en ese caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ciertos motivos, la cuestión del odio sí que la acepta como límite de la libertad de expresión, aunque es verdad que con los condicionamientos de los que tú hablas, ¿no? Por ejemplo, que supongan una incitación directa a la violencia o a una discriminación directa a personas. Entonces, yo creo que ese es precisamente esa era la segunda cuestión en la que yo no estoy de acuerdo con la proposición de ley de Unidas Podemos, ¿no? Y es en cómo reforma cómo propone reformar el 510. Porque lo que hace la proposición es, en primer lugar, siempre hablo del 510, algo con lo que yo sí que estoy de acuerdo, que es bajar las penas, convierte las penas de prisión de larga duración en penas de prisión, creo que son de hasta 9 meses, de 6 meses a 1 año de prisión, con lo cual son casi automáticamente suspendibles. Es decir, el juez no tiene obligación, pero lo normal es que suspenda la pena de prisión menor de 2 años. Y en el 510.2 directamente elimina la pena de prisión y la sustituye por una pena de multa. Con lo cual ya esa primera cuestión me parece correcta de la proposición de Unidas Podemos. Para que nos entendamos, por ejemplo, en el caso de Pablo Hasél, pues no habría entrado, pese a que no se derogue, es decir, a diferencia de lo que sucede con las injurias al rey, etcétera, con esta reforma esos delitos no se derogarían, pero Pablo Hasél, por ejemplo, no habría ingresado en prisión porque la suma de las penas de prisión impuestas no habrían llegado probablemente a los 2 años. Y por lo tanto, pues se habrían suspendido como se suspendió la primera condena contra Pablo Hasél del 2015. Es decir, esta por la que ha entrado en prisión es la segunda condena por enaltecimiento de terrorismo, y al sumar ambas condenas es por lo que ingresa en prisión, aunque ambas son por enaltecimiento del terrorismo. También se le condena por injurias al rey, pero en ese caso a pena de multa, no a pena de prisión. Entonces, decía que la cuestión con la que no estoy de acuerdo, y esto es un poco técnico, pero seguro que Alejandro está de acuerdo conmigo, porque además él es un experto en delitos de odio, y la cuestión aquí es que en el 510.2, letra B, que es el delito de enaltecer o justificar los delitos que se hayan cometido contra personas que pertenecen a un cierto grupo, ¿no? Es decir, el odio. Enaltecer o justificar un delito de odio. Exacto. Yo lo que hago es enaltecer o justificar un delito que se haya cometido, un tercero haya cometido contra una persona o varias que pertenecen a un grupo de los protegidos. Bien, ¿qué sucede? Tal y como está ese delito redactado hoy en día, tiene un tipo básico que únicamente requiere el enaltecimiento de la justificación, y un tipo cualificado, es decir, que conlleva una pena mayor, que requiere que ese enaltecimiento o justificación de un delito de odio promueva o favorezca un clima de violencia, de odio, de discriminación contra los mencionados grupos. ¿Qué hace la proposición de Unidas Podemos? Elimina ese segundo párrafo, ¿vale? Elimina ese segundo párrafo. Supongo que con la intención de que las sentencias nunca vayan a conllevar pena de prisión. Pero al eliminar ese segundo párrafo, en mi opinión, se equivoca, porque lo que debería hacer es ese segundo párrafo integrarlo en el tipo básico como un requisito. Quienes han estudiado este tema, por ejemplo, Alejandro, lo que sostienen, si no me equivoco, Alejandro, es que el primer párrafo tal cual es inconstitucional. Es decir, y es contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El primer párrafo solo se puede salvar si se exige, además del enaltecimiento y la justificación, el resultado de promoción y directa de incitación directa a la violencia o a la discriminación. Por lo tanto, si yo elimino ese segundo párrafo, lo que estoy haciendo es eliminando ese requisito. Siempre se podrá decir que es un requisito implícito, que es un requisito interpretativo, pero claro, el problema que hemos visto en los últimos años es que todo lo que no esté escrito en la ley
los jueces y tribunales, como por otra parte es normal en aplicación del principio de legalidad, pues no tienen obligación de aplicarlo. Entonces yo creo que en este caso en concreto la proposición de ley hierra bastante. Y lo que debería hacer es ese segundo párrafo, siento reiterarme, en lugar de eliminarlo, integrarlo como un requisito del delito de enaltecimiento o justificación de un delito de odio. Si no, simplemente destipificarlo, que en mi opinión sería lo que habría que hacer. Pero si no se quiere destipificar, al menos requerir que se esté incitando directamente a la violencia o a la discriminación. Eso es lo que me parece a mí del 510. Luego hay una cuestión menor que también se mete en la proposición de ley, que es con las penas a las personas jurídicas. A las personas jurídicas, que también lo que se hace es eliminar el segundo párrafo, que era un tipo cualificado, cuando la justificación del delito de odio se realiza a través de medios de comunicación social. Yo ya digo, yo soy partidario de destipificar este delito, pero si existe, yo no veo mal que exista un tipo cualificado cuando en la justificación o el enaltecimiento del delito de odio se realiza a través de un medio de comunicación social, porque evidentemente tiene un grado de lesividad mayor si yo lo hago en una conferencia o en una charla que si lo hago en la tertulia del programa de Ana Rosa, ¿no? Evidentemente llega a muchísima más gente. No, se me ha ocurrido el nombre por casualidad, no estoy acusando a ningún programa de... Vale, entonces... Sí, perdón. Sobre la reforma, decías, Manu, ¿cómo podríamos meter mano en el 510 y hacerlo un poco mejor? Pues yo creo que aparte de todo lo que ha dicho Víctor sobre el 510.2, que es como una forma atenuada del 510.1, el 510.1 es incitación a la violencia, y el 510.2 es, bueno, pues un discurso muy ofensivo, muy injurioso contra colectivos que, si incita a la violencia o crea un clima idóneo para ello, pena agravada. Pero como dice Víctor, eso es tanto como asumir que si no es idóneo para incitar a la violencia, tiene una pena básica. Hombre, pues si no es idóneo para, y usted mismo lo reconoce implícitamente, pues eso no es delito. Por tanto, exacto, habría que introducir ese requisito y mucho mejor que sea explícitamente, ¿de acuerdo? Cuando introducimos garantías con palabras en el Código Penal, nos ahorramos el problema de padecer 5 años después interpretaciones conservadoras peregrinas, pero que están ahí y que incluso pueden hasta marcar jurisprudencia. Y por lo mismo yo creo que una buena reforma del 510.1, que no hace la reforma que se propone ahora, sería añadir en cada apartado una última cláusula separada por una coma y que diga, y que con ello se incite a la comisión de delitos. Para que las palabras, los verbos, promover, facilitar, instigar a la violencia o la discriminación no sean tan etéreas, sino que se diga y que con ello se incita a la comisión de delitos. En rigor, es verdad que tampoco haría falta, porque en el Código Penal existe una figura que se llama la apología, que consiste en una llamada directa a la comisión de delitos. Entonces, esa interpretación ya estaba en el Supremo desde hace mucho tiempo. Pero como parece que a veces no la aplicamos, pues añadiendo esa disposición una última frase, dado que el precepto ya es muy largo, añadimos una última frase que es muy útil y suprimimos otras que no son tan necesarias. Otra forma también de mejorar el 510 está tanto en el apartado primero, incitar a la violencia y discriminación, como en el segundo, de lesionar la dignidad de un grupo insultándolo, es que hay una segunda parte que dice, o los que tengan material informático o textos o panfletos que sean idóneos para insultar a otros. Todo eso que los que han estudiado estos delitos lo llaman la cadena de difusión de materiales injuriosos, eso nos lo podemos cargar de un plumazo. Porque la cadena de difusión es adelantar, como decías Manu antes, adelantar las barreras. No es que yo directamente incito, sino que tengo un material que si lo difundo es susceptible de incitar. Es decir, que seguimos dando pasos atrás, creyendo que si acabamos con todo, nunca habrá violencia contra el grupo discriminado. Si actuamos desde la fase primera del problema, hombre, el tratamiento está bien, no tendrá lugar el problema. Pero a cambio hemos prohibido ciertos comportamientos que podríamos admitir en una sociedad, o deberíamos incluso, tolerante. Entonces, esa segunda parte de la cadena de difusión, tengo aquí abierto el código, estoy hablando, dice, perdonadme,
o los que produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, facilitar a terceras personas, distribuyan, difundan, vendan, escritos o cualquier otra clase de material o soportes, como veis los verbos son muchísimos y el sustantivo de lo que se difunde es material o soporte, cuyo contenido sea idóneo. Por tanto, es algo que es idóneo para crear idoneidad, para producir delitos. Cada vez que pedimos que algo sea idóneo es una suposición, una presunción que puede suceder o no. Y si no sucede, habremos limitado una libertad fundamental con una presunción que nunca se cumplió. Por tanto, ahí acabamos de ahorrarnos 6 u 8 líneas del precepto. Y lo último, hay una reforma que también sí que introduce la reforma de Unidas Podemos y creo que es un acierto. Y es que no permite aplicar las penas más altas cuando, como ahora sí que permite todavía el Código, cuando a la luz de las circunstancias resulten idóneos para alterar la paz pública o crear sentimiento de inseguridad. Por lo menos en la reforma que ahora tengo abierta del año 2004, eso desaparece y está muy bien. Primero, porque ¿quién define los sentimientos de seguridad? Sentimiento de seguridad. Es muy difícil. El derecho penal no debe proteger sentimientos ni religiosos ni sentimientos de seguridad. Y hay delitos de desórdenes públicos si el orden público está... y de amenazas a grupos. O amenazado, efectivamente. Entonces, ¿quién lo define? Y en segundo lugar, es que quizá esto ya va implícito en las conductas que sí estamos castigando. Deberíamos castigar aquellas incitaciones que puedan afectar a la seguridad de la convivencia porque haya grupos que sientan que pueden ser atacados. Si no se llega a ese punto, pues habrá que combatir radicalmente esos discursos repugnantes, yo el primero, pero quizá por otras vías. En este sentido, ese apartado desaparece y está bien porque era una grabación que podía, y que encima con los marcos penales del derecho actual eran tan elevados, pues podía permitir pasar a penas de 4 a 6 años de cárcel. 4 a 6 años de cárcel son penas mucho más graves que las que se me ocurren para un montón de delitos que vemos absolutamente racionales, similares a las de agresión sexual, etcétera, etcétera. Así que ese es otro aspecto positivo del 510. Quizá lo de Víctor hubiera sido ya poner el cascabel perfecto si además decimos que los colectivos tienen que ser vulnerables. Porque claro, el 510 habla de los colectivos por raza, por tal, pero claro, al hablar de raza o del sexo, eso puede interpretarse de manera bilateral, de un sexo hacia otro y del otro hacia el uno. Pero en rigor aquí se trata de proteger al sexo que ha sido siempre históricamente discriminado, a la raza que ha sido siempre históricamente discriminada si existen razas, que no hay razas, todos somos homo sapiens, pero entendemos a qué se refiere con razas, a la orientación sexual que ha sido históricamente discriminada, es decir, hay que interpretarlo en una dirección. Como a veces nos hemos encontrado con interpretaciones extrañas, si introducimos el simple adjetivo vulnerables, como dice Víctor, todavía algún juez se nos puede ir, pero por lo menos estaremos diciendo que entre las dos partes que identifica orientación sexual, estamos protegiendo a la que ha sido históricamente vulnerable y no a cualquiera de ellas. Añadir ese adjetivo podría cambiar muchas cosas y restringir. O bueno, también la Fiscalía General del Estado enviando circulares, ampliando el grupo que puede soportar el delito, ¿no? Esa fiscalía, esa circular es una joya bisutería, quiero decir, pero es una joya porque habla de los nazis, de los grupos nazis que pueden sufrir discurso del odio. Y entonces se ha formulado una pregunta en el chat que os la leo. Ante esa ambigüedad al eliminar ese segundo párrafo, ¿se acudiría a la jurisprudencia? Sería un poco inútil llevar a cabo dicha reforma, ¿no? No entiendo la primera parte de la pregunta. Yo tampoco. Ante la ambigüedad, al eliminar el segundo párrafo, ¿se acudiría a la jurisprudencia para Claro, seguir castigando la conducta a través de la interpretación jurisprudencial consolidada? Porque si es así, ¿no? Porque si ha desaparecido el tipo penal, la jurisprudencia que lo avalaba y lo interpretaba, pues decae también. Salvo claro, y la actuación del tipo penal. Hay que explicar, porque puede ser que quien formula la pregunta, no lo sé, no sea jurista, ¿no? Entonces, en derecho penal hay un principio, que es el principio de legalidad, que
que lo que establece es que que nada puede ser delito si no está tipificado como tal en el Código Penal. Entonces, si se elimina esa conducta, si se elimina ese artículo del Código Penal, salvo que la conducta quepa en otro artículo del Código Penal, pues deja de ser considerada delictiva. Aunque un juez quisiera, pues no podría condenar, porque no tendría ninguna base legal para condenar, ¿no? Y si lo hiciese, pues estaría prevaricando. Claro. No sé si... Al eliminar el precepto es como que cierras la puerta para que el juez ya no la puede abrir y ver lo que hay dentro. Entonces, claro, las condenas hasta entonces siguen ahí, pero... Siguen ahí, pero los que estén en prisión salen de prisión. Y eso el Código Penal lo dice expresamente, ¿no? Es decir, cuando hay una norma penal más favorable, posterior, como es la derogación de una norma incriminatoria, entonces quien haya sido condenado por ese delito sale automáticamente de prisión. O incluso cuando se ha rebajado la pena, ¿no? Eso sucedió en el año 2010 con los delitos de tráfico de droga, que se rebajó muchísimo la pena y hubo muchísimas excarcelaciones por gente que estaba cumpliendo la pena y había ya cumplido más de lo que la nueva ley preveía para el delito que en su momento cometieron, ¿no? Entonces, digamos que sí, la ley penal es irretroactiva salvo en los efectos favorables, salvo que favorezca al reo, dice el Código Penal. No sé si eso responde la pregunta, es que no. Fernando Jaranay. Yo creo que sí, porque como a veces estamos diciendo que no cunda tampoco el pánico de que tenemos un poder judicial, que estamos en sus manos y que son arbitrarios. Entonces, no. Que como hacen y deshacen a veces sin que nos enteremos, incluso reformando y eliminando un delito, todavía tendrían la vía para utilizar un subterfugio. Si lo quieren hacer, rozarían o entrarían en la prevaricación, porque si se deroga ese delito, el juez ya no puede pronunciarse porque no tiene el instrumento para condenar. Así de hecho, en teoría ni siquiera debería iniciar una investigación, aunque estamos viendo últimamente investigaciones por hechos difusos, ¿no? De los que ni siquiera me vienen al caso algunos ejemplos recientes, ¿no? Claro, exactamente. Investigaciones prospectivas. Claro, entonces eso no está permitido, porque como dijo Manu al principio, para iniciar una investigación, el hecho tiene que tener al menos visos de criminalidad, es decir, tiene que tener visos de encajar en algún artículo del Código Penal. Por eso es tan importante que todos estos requisitos adicionales no estén solo en la interpretación jurisprudencial, sino también en la ley, porque eso impide que incluso se inicie la investigación, ¿no? Hay delitos, por ejemplo, se me viene a la mente el de autoadiestramiento con fines terroristas, que están, en mi opinión y en la de muchos otros, están ahí para posibilitar investigaciones judiciales. No están interesados en condenar por ese delito, sino están interesados en que ese delito exista en el Código Penal para que pueda posibilitar abrir una investigación y por lo tanto, hacer o tomar todas las medidas que restringen los derechos de intimidad, etcétera, y por lo tanto puedan investigar a quien está no acusado todavía, pero sí está investigado por la posible comisión de ese delito. No sé si... Para desarticular, claro, pues una... Exacto, para desarticular. El objetivo es loable, pero el medio no es el adecuado. ¿De acuerdo? Bueno, es loable... Desarticular una célula terrorista si existe, sí, pero... Bueno, el objetivo sí, quiero decir, pero claro, el medio es tan... Claro, es como la tortura, ¿no? Es decir, el objetivo puede ser loable, pero si consiguen la confesión mediante tortura, pues... Claro, por eso digo que no quepa duda. Vale. Eso también me recuerda un poco al delito de estatus en grupo terrorista, ¿no? Que a lo mejor ese grupo terrorista no ha cometido el delito fin, pero se castiga por el mero hecho de estar en pertenencia a banda armada, ¿no? Por el mero hecho de asociarte. Entonces, sí, bueno, yo opino lo mismo. Si queréis ya por terminar y demás, también se ha promovido otro tipo de reformas que quizás salen más del
la charla que estamos manteniendo, pero creo que a lo mejor puede ser incluso interesante, que sería el delito de rebelión, sedición, que sé que esto es nos puede llevar horas y horas, pero por si tenéis alguna opinión al respecto de, bueno, se quiere eliminar, si no me equivoco, el delito de sedición y que se quede solo el delito de rebelión. Si queréis comentar algo al respecto. Yo creo que tanto el delito de rebelión y de sedición, sobre todo el de rebelión, debe existir. Es decir, sería absurdo eliminar el delito de rebelión por una cuestión política con respecto a los presos políticos del proceso, ¿no? Que yo creo que son presos políticos, por supuesto. Entonces, porque claro, si hacemos eso, el día que alguien de un golpe de Estado real, pues no hay ningún tipo de arsenal jurídico para establecer una condena, ¿no? Por lo tanto, el delito de rebelión debe existir. Con el delito de sedición, yo la verdad es que no soy un experto en el tema, pero entiendo que al menos las formas más graves que conlleven violencia también deberían existir. Yo creo que la cuestión está asociada evidentemente al caso concreto de los presos políticos del proceso. Y creo que ahí la solución, a diferencia de lo que sucede en este caso con las injurias al rey y tal, la solución no viene tanto por reformar la ley, aunque supongo que hay cuestiones que puedan ser reformadas para mejorarse, sino que debe ser solucionada con una amnistía o con un indulto. En mi opinión debería ser una amnistía y una negociación política, ¿no? Pero jurídicamente no veo que sea tan interesante derogar el delito de rebelión, por supuesto, y yo incluso el de sedición tampoco lo haría, ¿no? Porque ¿qué sucede entonces si hay un grupo que ante un grupo de funcionarios, por ejemplo, que considera ilegítimo el gobierno de la nación y comienza a tomar decisiones por su cuenta, ¿no? Desobedeciendo al gobierno de la nación? Entonces, hay que tener cuidado con las reformas legales porque puede llegar un momento en el que se apliquen o no se puedan aplicar ciertas normas cuando realmente sea necesario, ¿no? Yo es por eso por lo que siempre soy bastante con los delitos de odio, nunca me han gustado del todo, aunque entiendo lo que dice Alejandro, que son necesarios, pero yo los tendría siempre vigilados muy de cerca, los delitos de odio, porque históricamente han sido utilizados para fines espurios, ¿no? Y lo mismo puede suceder al contrario si derogamos la rebelión y la sedición. Entonces, insisto, yo creo que ahí la solución es más política que jurídica. Lo que haría es una amnistía o un indulto, no una derogación de esos delitos. Yo sobre esos delitos tampoco sé, no soy estudioso de ellos, ni sé exactamente hasta dónde se está plantando su reforma, pero creo, y creo que también es razonable, que parte de esa reforma quizá viene a precisar también algún elemento, igual que como en todos estos que estamos viendo de libertad de expresión, añadir algo para aclararlo, pero creo que una reforma acertada era rebajar parte de las penas de la sedición. Eso va a tener el efecto político y político-criminal de afectar a los presos catalanes, porque, por lo que ha dicho antes Víctor, del principio de legalidad, si la pena se reduce, a ellos también, y si se hubiera reducido tanto que ya la hayan cumplido la nueva pena, quedarán en libertad, y si no, pues igual de quedarles 4 años pasa a quedarles 1, pero también porque se ha observado, los que han estudiado estos temas en los últimos 2 años, que ahora hay muchos profesores estudiando estos delitos, que en Europa este delito, que también existe más o menos parecido en otros casos, no se castiga tan alto. Entonces se ha querido acercar la legislación española, que era particularmente grave. También hemos tenido aquí muchos militares entrando a caballo en las cortes y asusta nuestro pasado histórico, pero se quiere rebajar la pena para acercarlo a la legislación europea, y es verdad que indirectamente produciría ese otro efecto sobre, digo, la situación de los políticos catalanes. Vale. Pues si queréis decir cualquier cosa o demás, llevamos ya una hora y cuarto. Yo creo que ha sido altamente provechoso.
yo la verdad es que he aprendido un montón con vosotros. Seguro que la gente que lo ha visto por streaming o que posteriormente lo va a ver también va a aprender un montón, le va a ser de provecho y yo creo que ha resultado bastante interesante. Seguiré haciendo este tipo de cosas. Vamos, siempre que haya algún debate jurídico y demás, que estemos todos en Twitter, en Facebook y demás, pues está bien que tengamos también espacios mucho más reflexivos y sosegados donde trasladar una visión jurídica más allá de nuestros seguidores en redes y que lo pueda ver todo el mundo. Entonces, pues seguiré haciendo esto y vamos, tanto Ale como Víctor, sabéis que siempre que queráis y tal, pues tenéis mi canal de Twitch para siempre que queráis. Yo me tengo que sacar la cuenta de Twitch, pero lo haré encantado para seguirte, vamos, para seguir estas charlas que me parecen, te reitero mi enhorabuena, me parece muy interesante. Que se puedan debatir estos temas con un poco más de profundidad de lo que suele suceder en las tertulias, ¿no? Que a mí siempre me sorprende que en las tertulias siempre van los mismos, sea el tema que se debata, ¿no? Es decir, da igual que sea una reforma al Código Penal, que sea los criterios para vacunar o que sea, por supuesto, todo el mundo tiene el derecho a opinar, faltaría más, no es una cuestión de elitismo, pero a mí, incluso ahora cuando me has hecho esta pregunta sobre la rebelión o la sedición, pues intento ser cuidadoso con lo que opino porque tampoco he estudiado profundamente el tema, ¿no? Entonces, o los tertulianos y las tertulianas tienen muchísimo tiempo a su disposición o no me lo explico, ¿no? Yo también os agradezco muchísimo, me ha encantado, me encanta hablar y como ahora por la situación tenemos como menos cauces para hablar, pues es un placer poder hablar por aquí con amigos. Yo ya me he hecho un usuario de Twitch, me he puesto muy moderno en esta tarde, así que este paso que tengo ahorrado y está bien que haya efectivamente tertulias, pues quiero decir, yo domino pocos temas, pero concretamente la libertad de expresión, pues más o menos sé y lo he leído, entonces encantado de hablar y en otros de escuchar y de aprender de los que saben, porque la crítica que hace Víctor hacia este modelo de charlas abiertas y banales, pues es tremendo. Yo no opino del espacio, ni de física, ni de cómo cambiar una bujía, porque no alcanzo. Ni siquiera opino de algunos delitos que nunca apenas me planteo reflexionar. Así que está muy bien que debatamos sobre esto y que intentemos además también con cierto nivel, pero hacerlo accesible para que podamos charlar y para divulgar ciertas ideas. Esto no se trata de soltar espero que no haya sido, sería una pena si no, un rollo teórico a la gente que valientemente escucha. Seguro que no, que todo el mundo lo ha podido disfrutar y al final esa es la intención, ¿no? Que pueda alcanzar el mayor número de gente posible que realmente no alcanza a entender todo el debate de la libertad de expresión, ¿no? Efectivamente lo que ha dicho Víctor, ¿no? En las tertulias todo el mundo tiene que opinar de todo. Entonces, claro, siempre está bien que tenga un espacio donde poder seguir profundizando en los temas que realmente no son temas que no suscite debate interno a los juristas, sino que es un debate al final social. Pues, vamos, lo dicho, muchísimas gracias y seguimos en contacto y hablando. Gracias, Mario. Gracias. Gracias.